Hoy recorremos parte de la ruta que nos lleva al Puente de Salomón, en el río Tinto, un entorno natural excepcional por su particularidad geológica que tiñe de color rojizo sus aguas, dando a su orografía un aspecto de otro planeta. En el episodio anterior arrancamos la ruta para poder mostraros el Molino del Rincón y la espectacular vista que nos ofrecía. Hoy caminaremos a pie de río para casi saborear el color de los sedimentos que lo envuelven. Si en el primer episodio lo contemplábamos a través de timelapse, hoy lo haremos foto a foto, hasta llegar al siguiente hito de esta ruta, el Molino de Cascal. Si os gusta la fotografía y explorar nuevos lugares, quedaos porque comenzamos. El río Tinto se encuentra en la provincia de Huelva, en la Andalucía occidental. Conocido en la antigüedad también como Luxia o Urium, su cauce recorre casi 100 kilómetros desde su nacimiento en la sierra de Padre Caro hasta fundirse con el río Odiel en la ría de Huelva. Mi objetivo en estos primeros episodios es llegar al Puente de Salomón haciendo parada en los puntos más interesantes de esta ruta. El Puente de Salomón, situado a unos 60 kilómetros en coche desde la capital onubense. Es uno de los vestigios industriales de finales del siglo XIX y principios del XX dentro de la historia minera que acompaña a este río. Hoy descubriremos el entorno del Molino de Cascal y la capa de color ocre que lo cubre todo. La época del año y el día nuboso crea en este lugar variaciones de luz y color atrayentes. La extraña sensación de tranquilidad que siento aquí ahora mismo es difícil de describir. Nunca me he considerado un fotógrafo de paisaje, aunque haya fotografiado un sinfín de lugares a lo largo de Andalucía y más concretamente en las provincias de Granada, Jaén y Almería. Pero salir a fotografiar un lugar natural, así, sin más, es algo a lo que me estoy empezando a acostumbrar. Hay una diferencia brutal entre fotografiar un paisaje dentro del contexto de un reportaje de tema social o informativo, a hacerlo como un tema geológico o paisajístico. Aquí lo importante es el clima, la luz y la calma. Para hacer el contenido de este episodio llevo bastante peso de nuevo, una mochila poco optimizada, motivo por el que recorreremos esta ruta en 3 episodios. Hoy me tomaré el tiempo necesario para poder grabar y fotografiar esta pequeña parte de la ruta. Todo está muy tranquilo. La verdad es que me dan ganas de quedarme aquí más tiempo porque observar el agua teñida del río me absorbe bastante y además tengo la sensación de que no podré conseguir plasmar en fotos las escenas tal y como las estoy viendo. Pero la realidad es que estamos a unos cientos de metros del Molino del Rincón del episodio anterior y quiero llegar a tiempo al siguiente hito de la ruta para poder mostrároslo. Así que vamos a darle a las patas, que si no tengo que darme la vuelta dentro de poquito.
Así que vamos a... Esta zona, si os fijáis, está embarrada y yo creo que más vale subirnos a la antigua vía, aunque esté llena de piedras, porque por aquí puede que me resbale. Y bueno, venga, estamos aquí al lado, es solo avanzar un poquito. El pasado industrial minero de la zona se hace evidente al caminar sobre el antiguo trazado ferroviario. Trazado que marca la senda a seguir y donde podemos observar la reutilización de las traviesas para construir vallas o algunos restos de la infraestructura aún por el suelo. En unos pocos minutos llegaremos al siguiente punto de interés de esta ruta hacia el puente de Salomón, el Molino de Cascal. Y muy bien, parece que hemos llegado. Un pequeño paseíto. ¡Guau! A ver. Sí, señor, aquí estamos. La presa y a ver. ¡Guau! Brutal. Aquí creo que hay buenas fotos. Mira, nos han dejado hasta que para que nos hagamos nuestra lumbrecita aquí y todo, ¿eh? ¿Qué me dice? A ver. La verdad es que estas aperturas del río son brutales, vamos. Debido a las presas, claro. El agua se acumula y se ensancha. Y ahí está el otro molino. Voy a cambiar el ángulo, a ver, para que lo veáis mejor. Muy bien. Guapísimo, vamos. Muy guapo, sí señor. Y esta parte de arboleda era la que veíamos anteriormente, al final. Bueno, por aquí, con cuidadito, porque mirad, estos son lodos del río y puede que pegue un ostión en breve, así que a ver. Vale, lo que interesa primero es... ya hay una luz chula ahora. A ver, ¿de dónde? Bueno, antes de meterme yo aquí en ningún berenjenal, voy a hacer esta foto, ¿vale? Mientras voy haciendo contenido ampliado para quienes sois suscriptores en la academia, me sorprendo a cada minuto que pasa por los colores que envuelven el lugar. Los cambios de tonalidad son frecuentes debido al cielo nuboso del día, pasando de un ocre intenso cuando sale el sol a un sutil manto gris traslúcido que hace que los colores sean muy particulares. Hasta me pregunto si a la hora de editar seré capaz de representar o mantener la atmósfera que ahora mismo estoy respirando en el lugar.
Sin duda hoy ha sido el día que más me ha impactado el color y la atmósfera que envuelve al río Tinto. Pero es verdad que apenas he comenzado a descubrir el entorno del río más raro de la Tierra y algo me dice que aún me queda mucho que ver. ¿Me acompañáis?